Nosotros como congregación, como pastores, hemos hecho varios estudios de la escatología. Quiero aclarar primero qué es. La teología se divide en varias áreas o ramas. Una de ellas es la escatología, que estudia las últimas cosas, los últimos eventos. Es la aplicación de la profecía a las cosas del fin de los tiempos. Hemos hecho varios estudios, pero el último ya llevaba más de 3 años, fue antes de la pandemia. Estudiamos Apocalipsis. Vamos a retomar hoy este tema porque algunos cristianos actualmente están dudando sobre si hay o no arrebatamiento. Esta es quizás una de las doctrinas que está siendo más atacada en este tiempo del fin, la del arrebatamiento. Ya vamos a entrar un poco en esa parte de la escatología. Algunos otros cristianos han perdido la esperanza porque quizás han olvidado las profecías sobre las cosas venideras, o peor aún, nunca las han conocido. Se ha estudiado muchas cosas de la Biblia, pero poco de esta profecía. Otros cristianos no conocen cuál será su papel durante la eternidad o durante el milenio. Por eso vamos a mirar mucha palabra escatológica en las próximas reuniones. Vamos a tocar algunos temas probablemente como el arrebatamiento, el día del Señor, el anticristo, la tribulación, la semana 70 de Daniel, la batalla de Armagedón, todo esto dentro de lo que es la gran tribulación, y además de eso pues otros temas como el milenio y la eternidad. Inclusive la muerte y la resurrección están considerados dentro de esta área de la teología. Entonces, como se dan cuenta, es un tema muy, pero muy extenso, también es muy actual y es muy interesante. Sin embargo, eso requiere una responsabilidad muy grande de parte mía. Por tanto, lo que he hecho es guiarme y hacer extractos de 3 obras principales de escatólogos, de teólogos, conocidos y reconocidos. El uno es William Piper, el otro es Dwight Pentecost y el último es Louis Schaeffer. Todos tienen tratados teológicos y dentro de esas teologías han hecho apartados de escatología. De Piper extracto 2 párrafos que son importantes como introducción. Mientras más comprendemos de la profecía, dice Piper, mejor comprendemos los eventos actuales de hoy. Estar armados con la palabra profética más segura es tener una fe firme, una roca sobre la cual pararse cuando el mundo se deshace, una esperanza que aguante como ancla, una paz que sobrepasa la comprensión del mundo y el gozo de anticipación. Esta introducción es perfecta para lo que estamos buscando, porque la escatología no es simplemente el estudiar una serie de cosas de lo que va a venir, sino es cultivar la certeza, la firmeza de nuestra fe cristiana, pero también la esperanza a pesar de lo que vemos. Y el último párrafo de Piper dice: tenga en mente que la profecía ocupa la mayor parte de la Biblia, para ser exactos, casi las 2/3 partes. Con un conocimiento de las cosas venideras, podremos advertir fiel e inteligentemente al incrédulo a huir de la ira venidera. Y yo agregaría que también a preparar al cristiano para que salga de la tibieza y se introduzca en el calor de la palabra y de su relación con Dios. Como vimos, hay varios aspectos y temas dentro de la escatología. Hoy vamos a empezar con la doctrina de la traslación de la iglesia o del arrebatamiento, como lo conocemos más frecuentemente. Ya lo hemos visto
de muchas maneras, pero hoy lo vamos a ver es basado neta y exclusivamente en la palabra de Dios. Es una de las mayores consideraciones de la escatología del Nuevo Testamento, lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Y ahí quiero hacer una claridad. Hay tres grandes escuelas o tres interpretaciones en cuanto a lo que es el tiempo del arrebatamiento. Hay unos que colocan el arrebatamiento al final de la tribulación, de la semana 70 de Daniel. Estos términos se van a ir aclarando y recordando en la medida que vayamos adelante, así que ténganme un poco de paciencia. Sabemos que este tiempo actual que tenemos es preparación para el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, y que después del arrebatamiento, según la escuela de mayor interpretación, vendría la tribulación que dura 7 años, lo que la Biblia conoce como una semana de años. Entonces, la escuela más fuerte, que tiene mayor apoyo en la Escritura, es la que ve el arrebatamiento como el inicio de la tribulación. Es decir, apenas la iglesia es arrebatada, se inicia la tribulación. Pero otras dos escuelas la colocan en diferente tiempo. La segunda lo coloca en la mitad de la tribulación, o sea, faltando 3 años y medio para la segunda venida del Señor Jesucristo, la iglesia sería arrebatada según esa escuela. Y la última escuela es la que ve el arrebatamiento junto con la venida del Señor al final de la tribulación. Ese estudio es bastante extenso para saber por qué unos apoyan el inicio, la mitad o el final de la tribulación como tiempo de arrebatamiento, y no lo alcanzaríamos a hacer aquí. Tampoco nos interesa mucho, a menos que alguien quiera recibir ese material, yo se lo puedo enviar. Pero básicamente nosotros siempre hemos estado de acuerdo en que el arrebatamiento está al principio de la tribulación. De hecho, más del 70% de la cristiandad activa e histórica siempre ha mirado la tribulación así, de la forma que les estoy diciendo. La tribulación es la continuación, o mejor dicho, arranca en el momento en que la iglesia se va de este mundo. Vamos a mirar entonces palabra y no tanto conceptos. Juan 14, 1 al 3. Así que por favor anoten citas, porque esto es muy importante. Esto es el sustento de la doctrina de la traslación de la iglesia. Juan 14, 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 2: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este pasaje podemos considerarlas como la columna vertebral de la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Aquí el Señor dice en términos de promesa para su iglesia, le está hablando a sus discípulos en representación de todos los que habrían de creer. Y dice en la mitad del versículo 2: voy pues a preparar lugar para vosotros, en la parte final. El Señor sube al cielo, y según esto, no sabemos qué clase de preparativos sean, pero lo que sí dice es que está preparando un lugar para cada uno de sus discípulos. Y aclara en el versículo 3 que si Él se va a preparar el lugar, va a regresar otra vez y a tomarnos para Él. Sabemos entonces que la tribulación va a ser un momento en el cual el Señor, de alguna manera, ya lo veremos más adelante en la palabra, toma a los que son suyos y los lleva hasta Él para conducirlos a las moradas celestiales que ya tiene preparadas.
A estas alturas, esas moradas deben estar completamente listas y resplandecientes, relucientes y llenas con todo lo que necesitemos. A estas alturas es probable que el Señor esté acercándose cada vez más a ese momento en el cual nos tomará a sí mismo. Es decir, prácticamente nos está diciendo que es como un abrazo el que va a hacer. Del sitio donde estemos nos va a tomar y nos va a juntar a Él para conducirnos al destino que nos tiene preparados. Esta promesa debes colocarla en tu corazón como el asidero por el cual tu esperanza no se deteriora, no importa lo que se vea en las noticias o en los sucesos diarios, no importa si sabemos claramente que la maldad se está multiplicando, si sabemos que el amor se está enfriando, si vemos que tantas cosas de parte de Satanás están viniendo sobre el mundo. Pero entonces, con esta promesa, nosotros caminamos firmes sabiendo que nos queda poco tiempo aquí y que ya casi viene nuestra redención. La segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, miren, tenemos que tener claro eso. Hay una venida del Señor para reunir a su iglesia, porque hay otra venida, eso lo estudiaremos más adelante, que es para el juicio de las naciones. Entonces la segunda venida se considera como la del juicio a las naciones, donde el Señor coloca sus pies sobre el monte de los olivos. Según los profetas del Antiguo Testamento, se parte el monte de los olivos y se inicia una de las batallas más terribles, donde el Señor vence a todos sus enemigos y después se sienta a juzgar sobre ellos. Pero el juicio, según la promesa, lo hace con su iglesia. Por eso nosotros consideramos que el arrebatamiento es al principio de la tribulación, porque el Señor tiene que preparar muchas cosas allá arriba, tiene que hacer las bodas del Cordero y después descender con sus millares y millares, que está en Apocalipsis capítulo 19, para venir a juzgar a las naciones. Entonces no tiene sentido que el arrebatamiento de la iglesia fuera al final de la tribulación, cuando el Señor ya viene en su segunda venida. ¿Cómo haría eso? Es un poco traído de los cabellos. Lo que sí vemos es que entre más apegada esté la doctrina a el hecho de que no se diferencia claramente entre la iglesia e Israel como dos entidades, dos organizaciones separadas, entonces allí es donde, ya les voy a repetir para que quede claro, allí es donde se coloca el arrebatamiento a la mitad o al final de la tribulación. Lo digo de otra manera. Cuando los estudiosos de la Biblia entienden que hay una forma de gobierno muy particular para Israel como nación y otra forma de orientación muy particular para la iglesia como institución, y son dos entidades separadas, entonces queda perfecto el entendimiento de que la tribulación empieza cuando se produce el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir apenas enunciando estas cosas sin profundizar en ellas, porque a medida que vayamos analizando la palabra vamos a ver que todo se va a ir aclarando. Así que vayan anotando por favor en su cuaderno cuáles son las dudas que se van presentando, las van teniendo ahí quieticas, y a medida que vayamos progresando en la exposición de esta palabra se van a ir resolviendo esas dudas. Dice, entonces, repito, 2 de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente
de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí vale hacer una aclaración. El día del Señor es diferente del día de Cristo. Ese tema probablemente también lo vamos a estudiar. El día de Cristo es considerado el momento en que Cristo se manifiesta a su iglesia o en la segunda venida. Pero el día del Señor, los tratadistas lo establecen claramente como el día de la ira o la gran tribulación. Son diferentes. Entonces el día de Cristo no es igual al día del Señor. Aquí el día del Señor se equipara con el día de Dios el Padre o de Yahvé. En la Biblia Reina Valera del 60 dice día de Jehová, que es igual. Entonces dice aquí Pablo, no se dejen confundir por ningún método, en el sentido de que el día del Señor, o sea, la ira de Dios, o sea, la gran tribulación está cerca. Continúa en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Está claro ahí? Entonces, el día del Señor es la manifestación plena de sus juicios. Para ser exactos, los últimos 3 años y medio de la tribulación, donde ya se ha manifestado la apostasía, o sea, el movimiento por el cual la iglesia llamada cristiana entra en franco apartamiento de la doctrina correcta. Eso se va a producir durante la tribulación. Y se manifieste el hijo de pecado, que es el anticristo. Son 2 condiciones para que se inicie la ira de Dios: la apostasía y el anticristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos va a dar otra luz sobre el tema. Quiero repetir, hoy estamos estudiando solamente la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Otros temas los vamos a dejar para aclarar más adelante. Por eso es muy probable que vayan quedando algunas dudas, que por favor, repito, ténganlas ahí quieticas hasta que se vayan aclarando con la palabra. Y si no, pues las resolvemos después. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los de las religiones que sienten que la pérdida, que la muerte de un ser querido es una pérdida irreparable. Para el cristiano la muerte es apenas una despedida momentánea. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Va a describir los eventos del arrebatamiento. 2 puntos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado, entre paréntesis, vivos hasta ese momento, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, primero resucitan y después seguimos nosotros. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí ya empieza a quedar claro en este pasaje que el arrebatamiento tiene que ser necesariamente alejado de la segunda venida del Señor, su venida en juicio,
porque aquí dice, así estaremos siempre con el Señor. Tiene que haber un momento en el cual el Señor se junte con su iglesia. Y ese momento lo vimos cuando hicimos el estudio de Apocalipsis. Sabemos que corresponde al tiempo en el cual está transcurriendo en el mundo los 7 años de tribulación, y arriba en el cielo están transcurriendo los galardones y las bodas del Cordero. El Señor, una vez efectuadas las bodas, baja con su esposa a hacer el juicio a las naciones. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Toda esta palabra se complementan la una con la otra, y es lo que va a hacer este pasaje a continuación. He aquí os digo un misterio. Esa palabra ahí es muy importante. Misterio es algo que no había sido revelado hasta el momento. Por esa razón, en el Antiguo Testamento, salvo algunos pasajes que insinúan algo del arrebatamiento, no hay una revelación clara. Porque ese es uno de los alegatos de los judeomesiánicos, por ejemplo. Ellos dicen que Pablo, no sabemos de dónde sacó esa doctrina, porque en ninguna otra parte de la Biblia existe, y que el rapto como tal no es una realidad. Ellos tratan de decir que el rapto es diferente de arrebatamiento. Son una cantidad de argumentos. El que quiere defender algo siempre lo defiende con múltiples razones y no oye las de los demás. Nosotros aquí creemos sinceramente que esta doctrina es la más sustentada, la que sostiene que el arrebatamiento es al principio de la tribulación. Por eso dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, aquí viene el momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, arriba nos hablaba de trompeta también, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo mismo nos decía la primera de Tesalonicenses 4, en los versículos 16 y 17, que ya leímos. Y nosotros seremos transformados. En el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Para qué? Para acercarse a la santidad del Señor. Esa es la razón de la transformación en el momento del arrebatamiento, de la glorificación, donde todo lo que es humano desaparece y se convierte ahora en sobrenatural y plenamente compatible con la naturaleza divina del Señor. Esto es lo que debe guardar tu corazón cada uno de estos días, especialmente si de pronto tienes algún achaque físico, alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna pérdida. Entender que son los últimos momentos que estamos viviendo en este planeta y que apenas se termine esta vivencia, empieza la gloria más maravillosa. Empieza una vida que quizás no hemos meditado con todo el tiempo que debiéramos y que con mucha frecuencia incluso olvidamos. Y entonces lo que ocurre es que nos enredamos en los asuntos de este mundo, nos metemos en cosas demasiado profanas y mundanas, y nuestra vida cristiana pierde fuerza y se convierte en algo pálido, algo débil, algo pesado incluso. Yo te digo, mi hermano, que con esta palabra que estamos viendo, tú la estudias, la lees, la meditas y la recuerdas. Eso aviva tu ser desde dentro hacia afuera. Tu espíritu se renueva en fuerza, en propósito, en voluntad y en todas las cosas que se necesitan para caminar cuando nuestros ojos no pueden ver las cosas sobrenaturales sino solamente las terrenales. Por eso la palabra es clara cuando nos dice que fijemos
nuestra vista, nuestra mira en las cosas de arriba. Esto que estamos haciendo es una de esas formas. Mirar la profecía que viene de arriba es quitar los ojos de las cosas del mundo. No te dejes contaminar por el mundo. Cuando más se mete uno en el mundo, más pesado se siente, más duro en su corazón con respecto a las cosas espirituales y menos esperanzado. Por tanto, menos paz tiene. El propósito de estos estudios no es el de volvernos teólogos, ni mucho menos, sino el de fomentar nuestra espiritualidad, el de permitir que el Señor a través de la palabra nos limpie de la contaminación y nos eleve a las alturas espirituales. Filipenses 3, 20 al 21. Mira esto, hablando de lo que estábamos comentando hace unos segundos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tu Salvador, el que te salva de pecado, pero también del mundo, de la carne, de todas las cosas que te bajan hasta ser profano. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué te dijo esta palabra? Que tú no eres ciudadano de este mundo, sino de arriba, de los cielos, y que tu esperanza está en la transformación, en la glorificación que el Señor va a hacer de tu cuerpo para convertirlo en semejante al suyo, a su gloria. Si puedes, haz un alto en tus pensamientos y trata de visualizar bíblicamente, de imaginarte bíblicamente, de comprender bíblicamente cómo será tu cuerpo glorificado, de forma tal que sea semejante al cuerpo que ahora tiene el Señor Jesucristo. ¡Qué tremenda promesa! Que nos debe sustentar en cada paso y por consiguiente alentarnos a vivir en la santidad, esperando al Señor. Segunda de Corintios 5, versículos 1 al 9. Aquí nos complementa lo que acabamos de ver en Filipenses 3, 20 al 21. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, este cuerpo, se deshiciere, se enferma o se muere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese es el cuerpo de la gloria que el Señor nos va a dar. Versículo 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ese es el clamor que hay en el corazón del verdadero creyente, del verdadero Hijo de Dios, del verdadero cristiano. Señor, ven. Señor, no demores más. Señor, ven, te necesitamos. Queremos estar en nuestras habitaciones celestiales. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia por la enfermedad, por la tribulación que hay que soportar cada día, por las pérdidas, por lo que sea, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y aquí viene entonces la esperanza. Versículos 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, vivimos con esperanza. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor,
porque por fe andamos, no por vista. Mire, ese famosísimo y repetido versículo, que andamos por fe y no por vista, está metido dentro de la promesa que es a veces inconcebible, inimaginable, y por eso es que dice que andamos por fe para poderlo creer, de que nuestro cuerpo va a ser glorificado de una forma absolutamente incomprensible para nuestra mente terrenal. Versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, o sea, arrebatados ya. Por tanto, oigan, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, o sea, caminar en santidad, que cada día sea un trabajo continuo para quitar el pecado, para quitar la falta y la falla, de forma tal que el Señor encuentre un terreno limpio, limpiado por Él. Insisto, el pecado lo quita Dios, pero nosotros somos los que nos disponemos continuamente para que Él haga la limpieza. Señor, quítame esto que tanto me pesa hoy, Señor. Eres tú, Padre. Él está esperando que confesemos nuestros pecados. Y vamos a terminar hoy con el último pasaje que está en la Primera de Corintios 1:8. Y por favor, abran bien sus oídos, porque esta es otra tremenda promesa. El versículo 8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este es similar a otro que dice que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la terminará. En esta promesa, el Señor está garantizando que si tú realmente has aceptado al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de tu vida y quieres caminar con Él, Él te va a confirmar, va a hacer en ti la obra que esté pendiente cualquiera que sea, te va a limpiar del pecado cualquiera que sea, te va a fortalecer en la parte que esté débil cualquiera que sea, con el fin de que estés listo e irreprensible el día en que el Señor venga. Esto es una promesa para fortalecernos en contra de las dudas. Señor, ¿será que yo sí voy a ser arrebatado? ¿Será que sí soy digno, Señor? ¿Será que sí puedo estar en esas bodas del Cordero? Sí, hermano, sí vas a estar. Si tú eres verdadero hijo de Dios, porque has nacido de nuevo, porque te comprometiste con el Señor para vivir día con día con Él, y no eres simplemente un simpatizante que entra a culto a oír una serie de sermones, pero tu vida no cambia, entonces no importa cuánto te falte todavía, como verdadero hijo de Dios, el Señor culminará su obra en ti. Y con esto entonces podemos respirar tranquilamente sin ese peso que Satanás está queriendo poner en la iglesia del Señor, porque como sabemos por otras profecías que en los últimos días va a ser muy difícil ser cristiano, lo dice la segunda de Timoteo 3, cuando empieza a enumerar el carácter de los hombres de los últimos días, y nos dice que precisamente vamos a encontrar tanta oposición, tanta dificultad, aún dentro de nuestro propio hogar, a veces, no siempre, por fortuna, y entre nuestros conocidos o familiares de afuera, o amigos o vecinos, de forma tal que uno a veces anda agobiado o cansado, pero el Señor te dice, si tú eres mi hijo, porque yo soy tu padre, porque aceptaste a tu Salvador y vives con Él, entonces yo haré la obra de lo que te falta. Así que descansa y confía en la promesa del Señor, porque el arrebatamiento es para la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, aquella que es su verdadera novia ahora para convertirse más adelante en la verdadera esposa. Amén y amén.